invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 8. Si bien, hermanos, vamos a leer el versículo 14 una vez más, del versículo 14 al 17, el sermón de hoy está directamente relacionado con los versículos 16 y versículos 17. Repito, Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículo 14 al versículo 17, pero el sermón de hoy va a estar directamente, hermanos, relacionado con los versículos 16 y versículos 17. Y le vamos a dar lectura, hermanos, a los versículos mencionados. Y dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Palabra del Señor. Hermanos, el sermón de hoy lo he titulado de la siguiente manera: La autoridad de Jesús, el Salvador sufriente profetizado. Como les decía, nos vamos a centrar principalmente en el versículo 16, pero sobre todo en el versículo 17, pero sin antes, hermanos, una vez más, adentrándonos un poco en el contexto. Nosotros nos encontramos principalmente, hermanos, viendo algunos de los milagros que ha realizado nuestro Señor Jesús en su ministerio mesiánico, los cuales, hermanos, han sido claras señales y credenciales de este ministerio que les acabo de mencionar. Y, hermanos, no es el propósito mío ni el propósito ni de ningún otro predicador evidenciar estas cosas, sino que el principal propósito es de quien escribió este evangelio, que es Mateo. Es Mateo el que tiene el objetivo de demostrar a su audiencia, principalmente judía, que Jesús es el que había de venir. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vemos de que Jesús enseña como quien tiene autoridad en Mateo 7:29, cuando vimos la curación completa de un hombre con lepra en el versículo 3 de Mateo 8, y al mismo tiempo vimos la sanación, hermanos, del criado de un centurión en el versículo 13, y por último nosotros vimos la sanidad de la suegra de Pedro. Y nosotros, hermanos, nos detuvimos ahí en el último sermón, viendo específicamente cómo la sanidad de la suegra de Pedro resultó en un servicio voluntario. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Claramente eso nos hizo ver a todos, hermanos, desde mí hasta ustedes, cómo en realidad cuando la gracia del Señor obra en nuestras vidas, cuando es una realidad en nosotros, eso siempre va a resultar en una transformación en nuestra vida. El que estaba postrado ya no está postrado. El que no podía servir ahora sí sirve. El que antes no adoraba ahora sí adora al Señor, porque ese es un resultado, hermanos, natural cuando la gracia del Señor obra en la vida de una persona. Y creo, hermanos, que es muy necesario que nosotros consideremos ese escenario, que estamos en la casa de Pedro y la suegra de Pedro está en la casa de Pedro, ha sido restaurada completamente por el Señor, donde en todos estos acontecimientos hemos visto una cosa marcada: la autoridad de nuestro Señor Jesús en los aspectos físicos. Él es el que sana una enfermedad incurable, Él es el que sana sin ir a la casa del siervo del centurión, Él es el que sana solamente tocando a la suegra de Pedro. Por lo tanto, hermanos, hoy día nosotros vamos a ver que estas señales, hermanos, no solamente resultan en personas particulares, sino que hoy vamos a ver cómo estas señales se masifican. Cómo ahora, hermanos, después de la restauración de la suegra de Pedro, en ese mismo día, pero durante la noche, nuestro Señor Jesús va a sanar no a un enfermo, sino a muchos enfermos. No va a liberar solamente a un endemoniado, sino a muchos endemoniados. Por lo tanto, Mateo va a aseverar una vez más que el cumplimiento profético de Isaías, que él va a citar Isaías 53, es nada más y nada menos que en el ministerio de Jesucristo. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver, hermanos, una vez más, que Jesucristo es el cumplimiento profético anunciado por Isaías, que Él es el Mesías, Él es el siervo sufriente de Jehová.
Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros podamos adentrarnos en esto y comprender, hermanos, lo que hoy día nosotros vamos a ver, que va a estar resumido en 2 puntos. Se pueden quizás ver y ahondar mucho más, hermanos, pero sin embargo yo quiero que hoy día veamos la completa y absoluta autoridad de Jesús sobre la vida física y la vida espiritual. Ese va a ser nuestro primer punto, la completa y absoluta autoridad de Jesús sobre la vida física y espiritual. Y el segundo punto que vamos a ver es Jesús, el siervo sufriente de Jehová. Él es el Mesías prometido. Por lo tanto, hermanos, en el texto se menciona claramente que Jesús esta vez no está interactuando solamente con una persona, sino con muchos. Si usted se da cuenta, el texto dice, y cuando llegó la noche. Eso significa, hermanos, que lo que nosotros estamos viendo hoy día es en el mismo día que Jesús sanó a la suegra de Pedro, solamente de que pasó el día, avanzó el día y durante la noche. Imagínense, hermanos, el cansancio. Nosotros normalmente tenemos un día de trabajo y queremos llegar a nuestra casa, ¿qué? A descansar. Pero sin embargo, a Jesucristo pasó el día después de estar cansado, venía descendiendo del sermón del monte, o nosotros vimos claramente, hermanos, que el contexto de antes de sanar a la suegra de Pedro es que había sanado un hombre de un demonio, había liberado a un hombre de un demonio que lo atormentaba. Por lo tanto, el ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿era un ministerio que se caracterizaba por mucho descanso? No. ¿Era un ministerio que se caracterizaba por grandes comodidades? No. ¿Era un ministerio que se caracterizaba por grandes lujos? Absolutamente no. De hecho, vamos a ver más adelante que una de las personas que quería seguir a Jesús, Jesús le responde que las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, va a demostrar claramente que su ministerio no es un ministerio como los actuales, glamuroso, lleno de placeres, llenos de comodidades, sino que es un ministerio donde efectivamente él experimentó cansancio por causa de su servicio, donde experimentó diferentes necesidades, porque a pesar de que él es el Mesías, él es Dios, él también es hombre. ¿Y qué dice? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hermanos, esto es muy importante que usted note la pluralidad a la hora de mencionar enfermos y endemoniados. Esta vez no es solo un leproso, esta vez no es solo un criado, esta vez no es solamente la suegra de Pedro, sino que son muchos enfermos y son muchos endemoniados que trajeron delante de Jesús. Y esto, hermanos, es una evidencia fuerte, una evidencia clara que Mateo nos está dando a entender de que Jesús tiene completo poder y completa autoridad sobre la vida física. Su poder no está limitado a una cierta cantidad de personas, sino que el poder de Jesús, la autoridad de Jesús para sanar cualquier tipo de enfermedad es completamente ilimitada. Él no tiene restricciones. Él no tiene límites a la hora de poder entregar sanidad. No importa cuál tipo de sanidad sea, no importa cuántas personas sean. Si usted se da cuenta, el versículo 16 termina diciendo, y sanó a todos. No dice que sanó a cuantos pudo, sino que sanó a todos los enfermos que le había traído. Por lo tanto, hermanos, eso nos hace ver a nosotros de que Jesús en realidad tiene completa autoridad sobre todos los asuntos físicos. No había ninguna enfermedad que no pudiera el Señor sanar o aliviar o restaurar. Y recordemos siempre, hermanos, recordemos, hermanos, siempre que cuando Jesús sanaba a una persona, no solamente traía un alivio físico, no solamente traía una restauración externa, sino que una enfermedad siempre, hermanos, trae una complicación interna, siempre trae aflicción al corazón, siempre trae problemas en nuestra mente. Una persona enferma físicamente es una persona que también se debilita emocionalmente, ¿o no es así? Es claro, hermanos, cuando alguien está enfermo, normalmente su enfermedad física lo debilita emocionalmente, psicológicamente. De hecho, los problemas cotidianos pueden traer un problema directo en la parte emotiva.
en la parte psicológica. Y de hecho hoy día, sobre todo en la generación que estamos viviendo, es muy alto el número de personas que acuden a psicólogos. Muchas personas hoy día están acudiendo a psicólogos principalmente porque las enfermedades físicas o los problemas que son materiales traen complicaciones también en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional. Por lo tanto, hermanos, no desliguemos lo que Jesús está haciendo con estas diferentes personas que han traído a sus pies y Él los ha sanado a todos. Todos han recibido sanidad por parte del Señor, mostrando su completa autoridad, su completo poder sobre toda enfermedad. Y hermanos, veamos también la compasión del Señor, porque no solamente restaura su vida física, sino que al mismo tiempo restaura también a la persona por completo. Una sanidad, hermanos, trae gozo. Una sanidad trae restauración, no solamente externa, sino también interna. Y adicionalmente a eso, hermanos, no solamente es suficiente con que el Señor Jesús sana a todos los enfermos, sino que muestra una autoridad particular en este versículo, que solo con su palabra Él reprendía a los demonios y los demonios salían de las personas. Eso quiere decir que Jesús no solamente tiene completa autoridad sobre la vida física, sino que Jesús tiene completa autoridad sobre la vida espiritual. Hermanos, esa es una clara señal de que Él es el soberano de todo. Cuando el hombre con lepra dijo, si tú quieres, puedes. Hermanos, esa es una evidencia de una fe genuina que reconoce el completo poder del Señor y que solamente se necesita de su voluntad para que la obra sea hecha. Cuando el centurión dice, yo soy un hombre bajo autoridad, le digo a este que vaya y va y que venga y viene, solo di tu palabra. Hermanos, esa es una señal clara de la fe. Díganme, ¿quién podría creer que un hombre como Jesús, que caminaba por las calles de aquel tiempo, podría simplemente con su palabra decirle y su criado que estaba a distancias, podía experimentar la sanidad? Eso solamente es resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre o de una mujer que está completamente caído. Nadie puede creer de esa manera a menos que le sea concedido, a menos que le sea entregado como un don. Por lo tanto, hermanos, aquí nosotros vemos cómo Jesús está manifestando su plena autoridad aún sobre los demonios. Los demonios se sujetan a la voz del Señor Jesús. Los demonios estaban saliendo de las personas. Hermanos, ¿se imagina el tormento que vivían personas que estaban viviendo, hermanos, con demonios en sus cuerpos? Una cosa es estar destituido de la gloria del Señor. Una cosa es estar gobernado por el pecado y otra cosa es estar endemoniado. Eso significa que estas personas abrieron una puerta mucho mayor a cosas que son ocultas y cosas que desagradan al Señor, donde los demonios se encontraron una morada. Por lo tanto, hermanos, nosotros normalmente cuando escuchamos de personas endemoniadas, sabemos que están viviendo una etapa muy diferente a la que quizás nosotros vivimos. Decir que nosotros éramos enemigos de Dios a decir que vivimos una etapa de estar endemoniados es muy diferente. Y Jesús echó fuera estos demonios. Por lo que Mateo, hermanos, una vez más, aquí nos muestra que Jesús tiene poder absoluto, no solo sobre la vida física, sino sobre los demonios. Y él subraya que su autoridad es completa. Hermanos, la autoridad de Jesús es completa, demostrada al expulsar los demonios solo con su palabra. Y es extraordinario, hermanos, un punto aquí. No me voy a detener tanto tiempo en este versículo. Vamos a dedicarnos más al versículo 17. Pero sin embargo, hermanos, quiero que usted ponga atención en esto. Porque una de las cosas que normalmente se llevaba a cabo mucho en Israel es que para todas las cosas habían muchos rituales. Había muchos ceremoniales. Pero sin embargo, Jesús sana sin hacer ningún ritual. Jesús echa fuera demonios sin hacer ningún ritual. Jesús no tiene que exorcizar. Jesús no tiene que hacer ninguna parafernalia, como diríamos nosotros. Sin embargo, solamente su palabra era suficiente para que los demonios abandonaran los cuerpos, no importando cuántos demonios fueran. ¿Se acuerdan en un momento determinado un hombre que estaba endemoniado? Y en un momento Jesús interactúa
con el hombre, le dice que es lo que el hombre tiene prácticamente, y en un momento determinado dicen que son una legión, porque son muchos. Por lo tanto, sea un demonio, sean muchos demonios, Jesús tiene completa autoridad sobre la vida espiritual. Sea un enfermo, sean dos enfermos, sean muchos enfermos, Él tiene completa autoridad para sanar a uno o a muchos, y sin importar la enfermedad, sin importar la distancia, sin importar el tiempo que la persona esté enferma. Y al mismo tiempo, hermanos, manifiesta de que no importa qué enfermedad sea la que la persona tiene. Puede ser muy pequeña, pero sin embargo Jesús manifiesta compasión sin importar qué tipo de enfermedad sea. Por lo tanto, ninguna enfermedad es demasiado pequeña para que Él no esté al tanto de eso. Y ninguna enfermedad es demasiado grande para que Él no pueda curarla. Entonces, hermanos, vemos el acto compasivo del Señor Jesús y al mismo tiempo la evidencia de su completa autoridad. Sin embargo, hermanos, Mateo no escribe estas palabras solamente para reforzarnos una vez más de que Jesús es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios que tiene completa autoridad. Él ha venido dando, hermanos, una serie de milagros y señales evidenciando esta realidad, sino que Él va a darnos a entender en el versículo 7 que todas estas cosas están siendo hechas para evidenciar algo. Si hay algo por lo que se caracteriza a Mateo, es por utilizar una palabra muy conocida para que se cumpliese lo que fue dicho. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos ser superficiales al considerar este escrito de Mateo, porque algo les estaba dando a conocer a los judíos que eran receptores de este escrito, sino que a nosotros en este tiempo también. Ahora entendemos que estos muchos milagros que Jesús hizo, estos muchos demonios que Él echó fuera, todo esto fue hecho para que se cumpliese, ¿escuchó bien? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, hermanos, aquí Mateo está conectando las obras de Jesús con la profecía entregada por Isaías en el capítulo 53, algo que ha sido característico desde que comenzamos a estudiar el Evangelio de Mateo. No sé si usted se recuerda cuántas veces Mateo ha citado, hermanos, estas palabras desde que comenzamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Pero vamos a hacer un breve recordatorio para que veamos la importancia, hermanos, de este escrito y cómo Mateo tiene en su pensamiento y en su corazón el objetivo de dar a entender que Jesús es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el cumplimiento profético, especialmente de lo dicho por el profeta Isaías. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque muchos todavía de Israel, los israelitas ortodoxos, los judíos ortodoxos, piensan que el siervo sufriente del Señor es Israel como nación. Pero sin embargo, ¿qué es lo que va a decir Mateo? No, no es Israel, es Jesús el siervo sufriente. Él es el Mesías prometido. Él es el que vendría a pagar por los pecados de su pueblo y no Israel. Por lo tanto, esa es la importancia de todo lo que ha venido diciendo Mateo. Mateo en capítulo 1, versículo 22, dice esto: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Por lo tanto, hermanos, la concepción virginal de Jesús por parte de María cumple Isaías capítulo 7, versículo 14. Desde su nacimiento, hermanos, es un cumplimiento de lo que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esto también, hermanos, nos da a entender que no hay una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están unidos de principio a fin. El Antiguo Testamento lo resumimos en promesas y el Nuevo en cumplimiento. No podemos separarlos. No podemos distanciarlos, no podemos entender el uno y el otro de manera perfecta si los divorciamos. Y aquí, hermanos, Mateo se encarga de unir el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Mateo 2:15, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera una vez más lo dicho por el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. El contexto, hermanos, es que el regreso de Jesús desde Egipto cumple
Oseas capítulo 11, versículo 1. Mateo 2, 17 y 18. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, que dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no existen. ¿Cuál es el contexto, hermanos? La matanza de los niños por Herodes. Cumple Jeremías capítulo 31, versículo 15. Mateo 2, 23. Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno. Hermanos, el contexto es que Jesús vive en Nazaret, cumpliendo, hermanos, una profecía de carácter general, probablemente alusiva a Isaías 11, versículo 1, y su referencia cuando menciona al retoño. Mateo capítulo 4, versículo 14 al 16, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. ¿Cuál es el contexto? Jesús comienza su ministerio en Galilea y es el cumplimiento de Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Por lo tanto, antes de este versículo 17, antes de que Mateo una vez más cite a Isaías y dando a entender que Jesús es el cumplimiento de esa profecía, 5 veces antes, desde Mateo 1 hasta Mateo 4, él ya había mencionado que tanto el nacimiento como el avance del ministerio de nuestro Señor es el cumplimiento de lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Hermanos, y esto no solo tiene relevancia para los hombres judíos de aquel tiempo, esto tiene relevancia para nosotros. Nosotros necesitamos a través de la Escritura convencernos que en realidad Jesucristo es el Mesías. Él es el Salvador prometido. Él es el Salvador que pecadores como nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que maravillarnos a través de esto. Nosotros tenemos que deleitarnos al ver toda la evidencia que da Mateo para darles a entender a sus oyentes de que no esperen a ningún otro, de que no esperen a que ninguna otra persona venga, porque el que había de venir ya vino. De hecho, el reino de Dios está siendo inaugurado a través de Cristo. Se están viendo multitudes de sanidades, se están viendo demonios echados afuera. ¿Acaso esa no es una clara evidencia de que el cumplimiento profético está en medio de nosotros? Eso es lo que Mateo está dando a entender. Mateo dice para que se cumpliese. Eso da a entender, hermanos, que las sanidades y las liberaciones de Jesús eran claras evidencias y credenciales que Él era el siervo sufriente profetizado en Isaías 53. Él es el siervo sufriente y no Israel como nación. Y lo que está citando, hermanos, Mateo es Isaías 53, versículo 4, cuando dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa es la referencia que está haciendo Mateo, hermanos, al citar a Isaías. Sin embargo, hermanos, es importante que nosotros, antes de poder comprender, hermanos, qué es lo que significa y poder explicar de manera detallada y cuáles son las implicaciones de esta aseveración o de este cumplimiento, hermanos, profético por parte del Señor, es importante que nosotros entendamos qué no significa esto. ¿Y por qué creo que es importante que entendamos qué no significa esto? Porque lamentablemente, hermanos, muchos movimientos, sobre todo pentecostales o neopentecostales y carismáticos, entre otros, han promovido, hermanos, la falsa enseñanza desde este versículo. Muchos han enseñado que inclusive estos versículos son claves para entender que un creyente no puede enfermarse. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Muchas personas, hermanos, de hecho, hay muchos lugares en nuestra zona donde a personas se le prohíbe tomar un medicamento, donde a personas se le prohíbe ir a un médico, porque se les enseña de que un cristiano no puede estar enfermo. O si está enfermo es señal de una maldición, o es señal de que en realidad es un falso creyente. O si está enfermo solamente basta con citar Isaías 53 y simplemente declarar de que somos sanos y debemos ser sanos. Por lo tanto, hermanos, de este texto se desprenden falsas
enseñanzas que nosotros debemos comprender a la luz de la Escritura, si es lo que la palabra enseña o lo que la palabra no enseña. En ningún momento, hermanos, desde principio a fin, ningún profeta, ningún apóstol, ni Jesucristo mismo enseñó que Él erradicaría la enfermedad o el sufrimiento o el dolor o inclusive la persecución hasta o antes de su segunda venida. En ningún momento nosotros encontramos eso. Por el contrario, nosotros encontramos claramente de que antes de su retorno, aún su pueblo, hermanos, sufrirá persecución, sufrirá agravio, sufrirá enfermedad y dolor, porque todo lo que Jesucristo consiguió en nuestro lugar y lo que nosotros estamos viendo a través de las sanidades y los milagros que Jesús está haciendo son un anticipo, hermanos. Son un anticipo de lo que le espera al pueblo de Dios en el estado eterno. Por lo tanto, Jesús está evidenciando que Él es aquel que había de venir, el que tiene completa autoridad en asuntos físicos y en asuntos espirituales, y mostrando, hermanos, que si eso Él lo puede hacer en su ministerio terrenal mesiánico, imagínese lo que le espera al pueblo de Dios en el estado eterno. Imagínese lo que le espera al pueblo del Señor cuando ya partamos de este cuerpo y vivamos eternamente con el Señor. Por lo tanto, hermanos, debo afirmar de que no es una realidad bíblica que el creyente no pueda enfermarse. De hecho, nos enfermamos. De hecho, tenemos dolores. De hecho, deseamos muchas veces que esos dolores no estén. Pero al mismo tiempo, eso es una clara señal de que la eternidad no es esta. De que aún no estamos en el cielo, de que aún estamos en nuestra carne, que aún estamos en nuestra humanidad. Y en vez, hermanos, de que normalmente haya una queja o haya un reclamo, lo que debería desprenderse de nosotros es gratitud, porque el Señor nos sostiene aún en medio de la adversidad. Él nos sostiene aún en medio del dolor. Y conocer la plena soberanía del Señor al creyente le da descanso. Hermanos, la soberanía del Señor. Lo que hoy estamos viendo de que el Señor tiene completa autoridad en todos los asuntos, sean materiales o espirituales, debería traer esperanza para usted. Debería traer descanso. Debería, hermanos, traer un alivio que no va a encontrar en absolutamente nada. Un hijo del Señor está enfermo, va al médico, toma su medicina, pero no confía ni en el médico ni en la medicina, sino que confía en el cuidado del Señor. Él hace lo que corresponde estando en esta vida, pero Él descansa completamente en la soberanía del Señor. Eso es lo que hemos venido viendo a lo largo del estudio de Mateo. Pidan, busquen, llamen. Eso es lo que caracteriza a los hijos del Señor. No que se desesperen, no que desconfíen, no que se abrumen, no que estén atemorizados ni amedrentados, sino que descansan completamente en la providencia de Dios su Padre. Y eso es lo que está siendo evidenciado a través de las obras de nuestro Señor. Por lo tanto, lo que vemos aquí, hermanos, de manera clara, es que Mateo está identificando a Jesús como el Mesías a través de cada señal, a través de cada milagro, a través de cada obra que Él está realizando. Hermanos, y es maravilloso porque hace algo muy similar a lo que hace Juan en su Evangelio. Juan registra 7 milagros antes de la resurrección de Jesús y un milagro después de su resurrección. Y todos los milagros que Juan anuncia en su evangelio tienen un solo propósito, tienen un solo objetivo. ¿Cuáles son estos milagros? No les voy a citar textos, solo se los voy a mencionar. Los milagros son: convierte el agua en vino. Él sana al hijo de un oficial de un rey. Él sana al paralítico de Betesda. Él alimenta a 5,000. Él camina sobre el agua. Él sana a un ciego de nacimiento. Él resucita a Lázaro de entre los muertos. Y después de resucitado hay una pesca milagrosa. ¿Se acuerda de eso? Por lo tanto, esos 7 milagros antes de la resurrección de Jesús y su milagro después de su resurrección lo resume de manera muy clara Juan en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Y lo resume de esta manera, Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que dice que Jesús hizo muchas más señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que, ¿se da cuenta que utiliza el mismo conector que Mateo? Mateo dice que esas sanidades, esos demonios echados fuera,
fueron, hermanos, registrados para que se cumpliese lo que fue dicho. Y aquí está diciendo Juan que todas estas obras, todos estos milagros quedaron escritos para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego y traducido, ¿cierto?, a nuestro idioma. Por lo tanto, todo esto se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, qué extraordinario, hermanos, tengáis vida en su nombre. Hermanos, el objetivo no era simplemente que creyeran que Jesús era un sanador, que Jesús era un buen hombre, era un buen ejemplo a seguir, sino que creyeran que Jesús es el Cristo. Porque al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, eso trae vida, hermanos, trae vida en abundancia. Y de la misma manera, hermanos, que Moisés, el libertador del Israel étnico, el hombre que Dios usó grandemente para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, fue acompañado de señales, prodigios, milagros que se registran tanto en Éxodo 3 como 4, hermanos, al mismo tiempo. Todas las señales que el Señor Jesús está manifestando en el relato de Mateo dan evidencia que Él es aquel que es superior a Moisés, que Él no es el que viene a libertar al pueblo de la esclavitud de Roma. Él es el que viene a libertar a su pueblo de sus pecados. Él viene a libertar a su pueblo de lo que lo mantiene separado de Dios, de lo que lo mantiene enemistado con Dios. Él es el que vino a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que enfatiza Isaías 53. Por lo tanto, hermanos míos, nosotros vemos con claridad de que Jesús, hermanos, es el cumplimiento profético. Jesús es el cumplimiento de todos los tipos del Antiguo Testamento. Cuando usted se maravilla en Moisés, ¿puede ver en Moisés un tipo de Cristo? Cuando usted se maravilla en la vida de José, ¿usted puede ver un tipo de Cristo en José? Hermanos, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento y todo de lo que lo podemos maravillar, hermanos, son sombras, son tipos, solamente que apuntaban a una realidad mucho mayor. Y esa realidad mayor es Cristo. Esa realidad mayor es Jesús, de quien Mateo ha venido relatando, hermanos, desde principio a fin. Él es el que había de venir. Él es el cumplimiento de lo que decía también Juan. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que viene a tomar el pecado de su pueblo sobre sus propios hombros. Y Él es el que va a tomar no solamente el pecado, sino sus consecuencias, hermanos. Porque el pecado trae consecuencias. Principalmente estamos distanciados de Dios. Pero al mismo tiempo trajo como consecuencia enfermedades y muertes que el hombre no hubiese experimentado si se hubiese mantenido en su estado de pureza inicial. Pero sin embargo el pecado, hermanos, trajo separación con Dios y trajo consigo consecuencias como la enfermedad y como la muerte. Y cuando Jesús, hermanos, está sanando a hombres con lepra, está sanando a personas que están agonizando, cuando está sanando con que simplemente toquen el borde de su manto, hermanos, son claras evidencias que ha venido el Salvador del mundo, anticipado en Génesis 3:15. Pero lo más glorioso de todo esto, hermanos, es que no solo se anuncia un Salvador, sino que el Salvador que vendrá será un Salvador sufriente. Desde Génesis 3:15 se anuncia que el Cristo sería un sufridor, hermanos, por excelencia, porque Él le rompería la cabeza a la serpiente, pero esa serpiente le heriría en el calcañar. Por lo tanto, Él vendría a salvar a su pueblo, pero Él salvaría mediante sufrimiento, mediante dolor. ¡Qué contradicción, hermanos! Nosotros no queremos experimentar dolor. No queremos experimentar sufrimiento, no queremos experimentar angustia, pero Él es experimentado en quebrantos. Él sufrió todas las angustias, pero Él no abrió su boca, sino que Él encomendaba todas las cosas a aquel que juzga justamente. Qué extraordinario, hermanos, ver cómo el mismo apóstol Pedro, estando en su propia casa, viendo la sanidad de su suegra, viendo las sanidades y las obras de Jesús, él nunca enseñó, hermanos, nunca enseñó que el cumplimiento profético de Jesús como Mesías era una señal de que de ahora en adelante nosotros como su pueblo no debemos estar enfermos, sino por el contrario, Él deja en manifiesto que Él es un Salvador sufriente, Él es un Salvador sangrante, Él es un Salvador
que experimentó todo tipo de quebranto. Por lo tanto, su pueblo será un pueblo similar a su Salvador, que experimentará dolor, angustia y quebranto por causa de la justicia. ¿Y quién es la justicia? Cristo. Por amor a su nombre, su pueblo también sufre. Su pueblo también experimenta angustias, pero su pueblo descansa porque su Salvador tiene completa autoridad sobre todas sus dolencias, sobre todas sus enfermedades, sobre todas sus aflicciones, sobre todos sus tormentos, y tiene completa seguridad de que las tinieblas no van a poder prosperar en su vida. Hermanos, eso es mentira, que las personas dicen de que tenemos que tener cuidado de los demonios, porque aún los demonios tienen poder sobre nosotros. Eso no es así. Eso no es así. En la vida del creyente mora el Espíritu Santo. Y si mora el Espíritu Santo, no puede morar un demonio. Por lo tanto, esa es una contradicción muy grande, hermanos. No es verdad de que un creyente no puede enfermarse. Un creyente se enferma, pero tampoco es verdad de que un creyente puede, hermanos, ser morada de un demonio, porque un creyente es morada del Espíritu. Un creyente es morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, todas estas cosas que Jesús estaba haciendo era para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Él es el siervo sufriente del Señor. Él es el que vendría a cargar con el pecado de su pueblo. Él es el que vendría y tomaría sus enfermedades y sus dolores. Y si nosotros entendemos, hermanos, en el versículo 5 da a entender claramente que la consecuencia de esas enfermedades y la consecuencia de esos dolores es nuestra rebelión. Versículo 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, cuando está hablando de enfermedad y cuando está hablando de dolor, si bien involucra que Él tiene completa autoridad sobre nuestra vida física, lo que está hablando que todos esos dolores y todas esas angustias son provocadas por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestro pecado. Y Él no está muriendo por su pecado, Él no está muriendo por sus propios dolores, Él está muriendo por los nuestros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, y esto es característico en muchos lugares de las Escrituras. De hecho, en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 35, nosotros vemos ese acontecimiento donde Dios llama a Felipe para que pueda evangelizar al etíope. ¿Y qué es lo que se cita en ese texto? Se cita el texto de Isaías, ¿o no es así? Se cita Isaías. ¿Y qué es lo que dice el etíope? ¿De quién está hablando? ¿De él mismo o de otra persona? ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Felipe en ese momento, él le presenta el evangelio. A partir de esas escrituras se da cuenta cómo el evangelio no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. El evangelio es una realidad del Antiguo Testamento. Que los israelitas no puedan creer en el evangelio que están oyendo no es porque sea nuevo, es porque también es el cumplimiento de Isaías 6, que Dios ha cerrado sus oídos, que Dios ha cerrado sus ojos y Dios no ha permitido que ellos crean una verdad tan gloriosa anunciada desde el principio, hermanos. Es porque Dios no les ha permitido creer. Es porque Dios los ha dejado en incredulidad. Por eso que el que usted y yo hoy creamos es resultado de la gracia de Dios. Es resultado de la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, que no hay persona más feliz, no hay persona más dichosa que pueda comprender la realidad de que Jesucristo es el cumplimiento profético del Antiguo Testamento, que Él es el Mesías prometido, Él es el que cargó mis dolencias, Él es el que cargó mis dolores, el castigo de mi paz fue sobre Él. Ahí radica el gozo de los creyentes. Por eso no hay nadie que pueda experimentar gozo. Todas las bienaventuranzas del Sermón del Monte están dirigidas a los ciudadanos del reino. Todas. Nunca se llama bienaventurado aquel que está fuera de Cristo, jamás. Ninguna persona es dichosa, aunque se sienta dichosa, si no está en Cristo. Cristo, el Señor, Él es el Mesías prometido y solo en Él hay verdadera dicha.
porque solo en Él hay verdadera sanidad, solo en Él hay verdadera restauración, solo en Él hay verdadero perdón y paz para con Dios. Juan capítulo 12 del versículo 37 al 41 también menciona el cumplimiento de Isaías capítulo 6. Romanos capítulo 10 versículo 16 cita a Isaías una vez más como base, hermanos, de la incredulidad de los judíos. Y como les decía, Génesis 3:15 anuncia el evangelio aún desde el principio de la caída del primer hombre y dando a entender que el Salvador sería sufriente. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 21 en adelante. Mire lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Perdón, el apóstol Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. ¿Escuchó? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿A quién está citando Pedro? A Isaías. Una vez más, hermanos, Pedro está dando a entender que el centro del evangelio no es algo nuevo, es algo anunciado por el profeta Isaías hace más de 700 años atrás. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por lo tanto, hermanos, Pedro fue un testigo claro de lo que Jesús estaba haciendo. Fue un discípulo muy cercano. Y él vio claramente, hermanos, que las señales que Jesús hacían era el cumplimiento como Mesías. Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador de su pueblo. Él es el que vendría a dar su vida en rescate por muchos. Y al mismo tiempo, muchos de los judíos no creían que al mismo tiempo era un cumplimiento profético que Dios no les estaba permitiendo creer. Ahora podemos decir que Dios es el que estaba cerrando sus ojos de manera que Él está llevándolos a la maldad. No, ya lo hemos estudiado otras veces. En la manera que Dios endurece el corazón, de la manera en que Dios cierra los ojos, es que Dios no interviene fe. Es que Dios deja que los hombres sigan su propio camino, porque el apóstol va a decir que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra, pero el mero oír no hace que las personas tengan fe. El mero oír no hace que las personas tengan fe. La única manera que esta palabra prospere en el corazón de pecadores como nosotros es que el Espíritu Santo las aplique. Por lo tanto, hermanos, un sermón puede estar lleno de evidencia. Un sermón puede estar plasmado de evidencia, pero sin embargo, si el Espíritu Santo no opera en el corazón, los hombres permanecerán incrédulos. Los hombres permanecerán duros. Y yo creo que si usted hace un análisis de cuántas veces ha anunciado el Evangelio, de cuántas veces ha querido conducir al arrepentimiento a alguien y a la fe de Jesucristo, aún con lágrimas en sus ojos, y usted ve que eso no es suficiente. Y usted ve que eso no es suficiente. Eso es necesario. Porque sin la palabra no hay intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo opera donde está su palabra. Y qué maravilloso, hermanos, ver cómo Mateo registra todo esto. Y da a entender milagro por milagro, sanidad por sanidad. Y da a entender que ya no solo era uno, sino que eran muchos. Y todos fueron sanados. Y todos fueron liberados para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Qué maravilloso, hermanos, ver al Señor en todo su esplendor. En ese momento cumpliendo su propósito de Mesías, hermanos. Y Pedro fue testigo completo de todo esto. Y él nunca, hermanos, él nunca dijo que en realidad esta era una señal y que ahora nosotros podríamos reclamar nuestra sanidad. ¿Cuántas veces algunos de ustedes fueron enseñados? Reclame al Señor su sanidad. Reclámele. No puede estar enfermo un hijo del Señor. De hecho, muchos enseñaron de que un hijo de Dios no podría morir de un paro cardíaco, que eso sería una maldición tremenda. Y aquellos mismos que anunciaron que eso era una maldición murieron de un paro cardíaco. Eso da a entender, hermanos, que en verdad
cuando no estudiamos con seriedad las Escrituras, podemos malinterpretar de manera muy sencilla. Hermanos, esto no significa que no va a sufrir, que no va a tener necesidad, pero sí significa que usted puede tener completa seguridad que Dios tiene el control de cada detalle de su vida, que Él tiene completa autoridad en los asuntos mínimos como en los asuntos máximos, en esas cosas pequeñas como en los asuntos más grandes, porque Él es el que tiene completa autoridad. Y como alguien dijo, hermanos, el hecho de que Cristo llevó nuestras dolencias no debe hacernos pensar que los cristianos estarán libres de enfermedad, sino que debemos recordar que estas dolencias no tienen la última palabra. Qué extraordinario, hermanos. ¿Escuchó bien eso? Lo voy a repetir. El hecho de que Cristo llevó nuestras dolencias no debe hacernos pensar que los cristianos estarán libres de enfermedad, sino que debemos recordar que estas dolencias no tienen la última palabra, porque Él tiene autoridad sobre nuestras dolencias y Él es poderoso para sanarnos si así Él lo quiere. Pero Él no va a sanar por un reclamo nuestro, Él va a sanar como una obra providencial, porque está dentro de su soberanía. Y continúa diciendo, Jesús las llevó para darnos esperanza, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Alguien más dijo estas palabras. No significa que Cristo asumió nuestras enfermedades de manera que Él mismo las padeciera, sino que las cargó al sanar a los enfermos, mostrando así su poder redentor. Este acto era un anticipo del alivio que traerá a su pueblo, liberándolos no solo de las enfermedades físicas, sino del pecado y sus consecuencias. Por lo tanto, hermano, esta es una señal categórica de que este es un alivio temporal, pero sin embargo, aquel que vino y sanó a muchas personas en el estado eterno nos dará un completo alivio. Hermanos, que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Normalmente cuando nuestra mirada se pone en las cosas de la tierra, ponemos los ojos en el sufrimiento, en el dolor. Si no, vea lo que le ocurrió a Pedro. Poco tiempo después de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Poco rato después el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones las cosas, no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. ¿Y a qué se refiere el Señor con eso? Pedro no quería que Jesús padeciera. Pedro no quería que Él sufriera en las manos de los ancianos. El ser humano nunca ha querido sufrimiento, nunca ha querido dolor, pero nuestro Salvador es un Salvador sufriente, es un Salvador sangrante, es un Salvador que dio su vida para rescatar a su pueblo de sus pecados. Él cargó sobre su propio cuerpo sus dolores y sus enfermedades que eran consecuencia de su rebelión y de sus pecados, hermanos. Por lo tanto, Cristo no ha prometido eliminar la enfermedad del mundo, ni de su pueblo antes de su segunda venida, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 20 al 23, donde todos nosotros gemimos por la redención del cuerpo, que lo vimos, ¿se acuerdan? En nuestro estudio. Cuando nuestros cuerpos, hermanos, sean transformados, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a quien, al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Él es el que tiene completa autoridad también para transformar nuestros cuerpos en su segunda venida. Como dijo Gerardus Voss, que hace muy poco tiempo conocí escritos, hermanos, de este teólogo, y él dice lo siguiente: las curaciones de Cristo no son meramente actos de misericordias aislados, sino manifestaciones del reino de Dios entrando en la historia. Él conecta estas señales físicas con el plan redentor de Dios, donde Cristo lleva la carga del pecado y las consecuencias de la caída como el siervo sufriente. Hermanos, qué importante es ver cómo la enseñanza a lo largo de la historia no está enfatizada en que no debemos estar enfermos, de que no vamos a sufrir dolor, sino que la enseñanza ha estado categorizada siempre, hermanos, desde el principio, de que las obras de Cristo son una clara evidencia de que el reino de Dios se ha inaugurado
y que el Mesías está sanando toda dolencia, toda enfermedad, está haciendo andar a los paralíticos, va a sacar un muerto de la propia tumba, Él va a levantar a una niña de la misma muerte. Eso significa de que el reino se ha inaugurado, que el reino de Dios ha entrado en la historia y Cristo asumiría tanto nuestro pecado como las consecuencias de nuestros pecados. Él mismo, hermanos, nos salvó por medio del sufrimiento y dolor. Por lo tanto, no pierda de vista eso, hermanos. Ahora la pregunta es, todas estas cosas que hemos venido viendo, hoy es el último domingo del año, ¿o no? No lo había olvidado, hermanos. No había olvidado que hoy es el último domingo del año, si bien no es el último día, pero es el último domingo del año. Y pensé en muchos momentos, hermanos, quizás detener un poco la serie y quizás hablar de un tema quizás relacionado con analizarnos un poco y ver, hermanos, qué es lo que la Biblia nos dice respecto a eso. Pero sin embargo, hermanos, Dios me permitía ver cómo es tan importante que nosotros analicemos nuestra fe continuamente. Y qué mejor, hermanos, para el último domingo del año, ser abrumados, hermanos, de tanta evidencia bíblica, de que Jesús no simplemente es alguien que necesitamos para que solucione nuestros problemas. Jesús no simplemente es un nombre mágico para que desaparezcan las adversidades, desaparezcan las enfermedades, sino que Jesús es el Mesías que se había prometido. Él es el Señor del universo, Él es el Salvador del mundo que nosotros necesitábamos. Si algo debemos meditar en este último domingo del año, si esta evidencia bíblica ha clavado nuestro corazón, si esta abrumante evidencia bíblica es una realidad en nuestra vida, y si Jesús no solamente es el Mesías, sino es nuestro Mesías. Si Jesús no solamente es el Salvador, sino Él es mi Salvador. Sino que su sacrificio es suficiente y eficaz para salvar a su pueblo, si no fue suficiente y eficaz para salvarme a mí. Al principal de los pecadores, decía el apóstol. Por lo tanto, hermanos, es esencial que nosotros meditemos en cada exposición bíblica, analicemos nuestra vida y podamos, hermanos, conjuntamente con Mateo, dar evidencia de que todo lo que está escrito y con Juan ha sido escrito para que creamos de que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo aquellos que aún no creen puedan tener vida en su nombre. Hermanos, si esto es una realidad en nosotros, ¿qué nos priva de que nosotros anunciemos el Evangelio con la urgencia de vida? ¿Qué nos priva que nosotros anunciemos y reunamos y condensemos el argumento bíblico para exponer a otros la necesidad que tienen del Salvador que se nos reveló a nosotros? ¿Habrá otra cosa que Dios utilizará para salvar a sus ovejas? ¿Habrá otro medio que Dios utilizará para traer a las ovejas al rebaño? No, hermanos, absolutamente nada. Es su palabra la que Él utiliza y es por su espíritu que Él la aplica en el corazón de aquellos que no creen. Eso es lo que Mateo nos informa. Por eso, hermanos, el llamado principal, terminando, hermanos, este año, el último domingo, es que nosotros no analicemos solamente nuestra vida en lo que hicimos, en lo que no hicimos. Normalmente cuando el año termina, quizás vemos nuestro calendario, lo que pudimos hacer y nos planificamos ahora para lo que sí queremos hacer, para que podamos cumplir. Y no está mal, está bien hacerlo. Pero sin embargo, si hay algo, hermanos, que quiero principalmente hacerlo reflexionar en esta mañana de día domingo, el último del año, es que en realidad usted pueda meditar en cuál es su conocimiento de Cristo. Cuánto en realidad Cristo ha obrado en su vida, en su corazón, cuánto pesan estas palabras, cuánto se goza al ver tanta evidencia bíblica, cuánto se goza al ver tanto argumento, hermanos, de que Jesús es el cumplimiento, de que usted no espera a otro, que usted no fue parte de los patriarcas, que usted no fue parte de los profetas, usted no nació en Israel, pero sin embargo el Evangelio lo alcanzó en Chile, en una ciudad insignificante como Lota, punto rojo, comunista. ¿Quién imaginó que el Evangelio alcanzaría a personas como nosotros? Nadie lo imaginó. Nadie lo imaginó. Pero sin embargo hoy estamos leyendo, y en español, hermanos, que todas esas cosas sucedieron para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. 700 años atrás, ¿cómo fue que perduró tal enseñanza hasta este tiempo? Es que el Dios de ayer es el mismo de hoy. Y Él ha sido el que ha hecho perdurar su palabra. Aunque muchas veces ha sufrido muchos ataques, su palabra está hoy ante nosotros. ¿Y acaso eso no es motivo de gozo?
¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos algo de valor y cuando lo perdimos sufrimos? Cuando lo perdimos lloramos. Hermanos, ¿hay algo más valioso que su palabra en medio nuestro? ¿Hay algo más valioso que Dios nos permita conocer, hermanos, su palabra? Por lo tanto, ese es el mayor llamado. Cristo, nuestro Señor. Él es el Mesías que había sido anunciado por diferentes profetas, especialmente por Isaías. Se le denomina el profeta mesiánico. De hecho, Isaías 53 muchos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque si hay alguien que anuncia de los padecimientos de Cristo es Él. Por lo tanto, hermanos, gocémonos, porque nuestro Mesías sufrió. Nuestro Mesías se entregó por completo, pero Él ya no está ahí padeciendo. Él fue sepultado y resucitó, y al tercer día, hermanos, Él ascendió, como les decía, y ahora está a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué está haciendo? Intercediendo por todos nosotros. Él sigue su obra de intercesión por cada uno de nosotros. Por lo tanto, que Cristo sea su pleno gozo en este año, en el siguiente y hasta el último suspiro que dé. No hay el gozo en las cosas temporales de la vida. Hay el gozo pleno en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor, queremos darte gracias por permitirnos, Señor, oír tu palabra en esta mañana. Gracias por este nuevo día domingo, el último domingo de este año 2024. Creo que usted ha sido muy bueno con nosotros. Creo que usted ha sido, Dios mío, generoso, bondadoso, misericordioso. Si hay algo, Señor, que podemos decir a una, es que ha sido su gracia que nos ha sostenido desde principio a fin. Aún, Señor, cuando no te conocíamos, ahora entendemos que fue tu gracia que siempre nos guardó. Tú nos libraste, Dios mío, de tantas cosas, Dios mío, que nos hubiesen llevado a la muerte. Había caminos que nos parecían rectos, pero eran caminos de muerte. Pero nunca permitiste que eso fuera nuestro final. No permitiste que nuestro final fuera cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sino que tú nos diste vida, Señor. Tú eres aquel Salvador que vino a este mundo y tomó nuestro lugar de castigo, tomó nuestra culpa, tomó nuestra rebelión, tomó nuestra iniquidad, tomó todas nuestras inmundicias y se hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser benditos delante de ti. Oh, qué gran bienaventuranza, la mayor de todas, Señor. No que tengamos solamente vida física, o que tengamos propiedades, o que podamos tener un buen pasar, sino la mayor bienaventuranza es que hayas perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras maldades han sido redimidas, todas nuestras iniquidades han sido borradas. Ahí está el gozo pleno de tu pueblo, ahí está el gozo pleno de tu iglesia. Y permítenos siempre, Dios, hallar gozo en estas cosas y que no sean mera rutina, que no sean meramente cosas repetitivas, Señor, sino que el corazón de todos nosotros siempre, Señor, arda y se encienda cuando tu palabra está en medio de nosotros. Como aquellos hombres camino de Emaús que reconocieron que les ardía el corazón cuando tu palabra era trazada en medio de ellos. Que nuestro corazón no sea indiferente, porque muchas veces se torna indiferente, muchas veces se torna frío, Dios. No queremos ser creyentes fríos, no queremos ser creyentes indiferentes, no queremos, Señor, caer en la rutina. Queremos que tu Espíritu nos encienda, queremos que tu Espíritu nos avive, Señor. Queremos que tu palabra siempre sea, oh Señor, guardada en nuestro corazón para no pecar contra ti. Señor, a ti sea la gloria y a nosotros tu bendición. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.